Jesús de Nazaret, figura central del cristianismo, eligió a 12 discípulos para que lo acompañaran durante su ministerio en la tierra. Estos hombres, provenientes de diferentes orígenes y clases sociales, fueron llamados a ser testigos de las enseñanzas de Jesús y a difundir su mensaje de amor, perdón y salvación al mundo. A lo largo de los evangelios, se registra cómo estos discípulos crecieron en su fe, cometieron errores y finalmente cumplieron su misión de ser los fundadores de la Iglesia cristiana. Este texto analiza quiénes eran estos 12 hombres, su trasfondo, sus características individuales, su papel en el ministerio de Jesús y su legado en la historia del cristianismo. 1. Pedro, Simón Pedro. Pedro, también conocido como Simón o Cefas, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y es quizás el más destacado entre los 12. Era un pescador de Galilea, conocido por su impulsividad y su fe inquebrantable. Pedro fue testigo de muchos de los milagros de Jesús y su nombre figura prominente en los relatos evangélicos, como cuando Jesús lo llama la roca sobre la cual edificará su iglesia. A lo largo del ministerio de Jesús, Pedro demostró tanto gran devoción como debilidad humana. Fue el primero en confesar que Jesús era el Mesías, pero también fue quien lo negó 3 veces durante su arresto. A pesar de este fracaso, Pedro fue perdonado y restaurado por Jesús después de la resurrección y se convirtió en uno de los líderes principales de la iglesia primitiva. 2. Andrés. Andrés, hermano de Pedro, también era pescador y originario de Betsaida en Galilea. Antes de seguir a Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista y fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías, según el Evangelio de Juan, Juan 1, 40-42. Andrés es conocido por su papel como intermediario, presentando a personas a Jesús, como en el caso del niño con los 5 panes y 2 peces durante el milagro de la alimentación de los 5,000. 3. Santiago el Mayor. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos y formó parte del círculo más cercano de Jesús, junto con Pedro y su hermano Juan. Fue testigo de momentos clave, como la transfiguración y la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Santiago y su hermano fueron apodados por Jesús como los hijos del trueno debido a su temperamento fogoso. 4. Juan. Juan, hermano de Santiago el Mayor, también fue pescador y miembro del círculo íntimo de Jesús. Es conocido como el discípulo amado en el Evangelio de Juan y fue el único de los 12 que estuvo presente en la crucifixión de Jesús. A Juan se le atribuye la autoría del Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro del Apocalipsis. 5. Felipe. Felipe, oriundo de Betsaida, fue llamado directamente por Jesús para ser su discípulo. A menudo es representado en los evangelios como un pensador lógico, cuestionando cómo alimentar a la multitud o pidiendo a Jesús que les muestre al Padre, Juan 14, 8-9. Sin embargo, Felipe también fue uno de los primeros en llevar a otros a Jesús, como cuando trajo a Natanael, Bartolomé, a conocer a Cristo. 6. Bartolomé, Natanael. Bartolomé es identificado habitualmente como Natanael, a quien Felipe presentó a Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús alabó a Natanael como un hombre en quien no hay engaño, destacando su carácter íntegro. Aunque no se menciona tanto como otros apóstoles, Bartolomé formó parte del grupo central que siguió a Jesús hasta el final. 7. Mateo, Leví. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús, Mateo 9:9. Los recaudadores de impuestos eran vistos con desdén en la sociedad judía, por ser considerados colaboracionistas con el Imperio Romano y por su fama de corrupción. A pesar de su estigma social, Mateo dejó su lucrativa ocupación para seguir a Jesús. Se le atribuye la autoría del Evangelio de Mateo, escrito para una audiencia judía. 8. Tomás, Dídimo.
Tomás, a menudo recordado como Tomás el incrédulo debido a su escepticismo ante la resurrección de Jesús, fue también un hombre valiente y leal. Cuando Jesús decidió regresar a Judea, donde su vida estaba en peligro, Tomás fue el primero en animar a los demás discípulos a seguirlo, diciendo, «Vamos también nosotros, para morir con él». Juan 11:16. Su incredulidad se transformó en una profunda fe cuando vio al Jesús resucitado y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. 9. Santiago el Menor. Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, es mencionado en los evangelios sin mucho detalle personal. Algunas tradiciones lo identifican con Santiago, el hermano de Jesús, aunque esto es motivo de debate. Se cree que fue uno de los líderes importantes de la iglesia primitiva en Jerusalén, ya a él se le atribuye la autoría de la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. 10. Judas Tadeo, Judas, hijo de Santiago. Judas Tadeo no debe confundirse con Judas Iscariote, el traidor. Es mencionado en los Evangelios y en el libro de los Hechos como uno de los discípulos de Jesús. A menudo se le conoce como Tadeo o Lebeo, y se le atribuye haber preguntado a Jesús durante la última cena por qué se revelaba solo a los discípulos y no al mundo. 11. Simón el Celote. Simón, llamado el Celote, fue probablemente parte del movimiento Celote, un grupo de judíos que buscaban la liberación de Israel del yugo romano mediante la lucha armada. Sin embargo, tras ser llamado por Jesús, Simón adoptó una vida de paz y predicación, mostrando cómo el mensaje de Cristo podía transformar a personas con diversas ideologías. 12. Judas Iscariote. Judas Iscariote es conocido principalmente por su traición a Jesús, entregándolo a las autoridades por 30 piezas de plata. Su acto de traición llevó al arresto, juicio y crucifixión de Jesús. Después de darse cuenta de la magnitud de su traición, Judas intentó devolver el dinero y finalmente se quitó la vida. En conclusión, los 12 discípulos de Jesús representan una variedad de personalidades, trayectorias y destinos, pero todos comparten un papel crucial en la propagación del cristianismo. Desde el liderazgo de Pedro hasta la traición de Judas Iscariote, cada uno dejó una marca indeleble en la historia del cristianismo. La vida y obra de estos hombres demuestran cómo Jesús reunió a individuos de diferentes orígenes para formar una comunidad que transformaría el mundo a través de la fe, la dedicación y el sacrificio.